todos triunfan por igual. Más y más. En cooperativas se logra más. Las cooperativas hacemos bienestar, producimos futuro. El Movimiento Cooperativo presenta su programa Ruta Cooperativa. En cooperativa se logra más. Bienvenidos a su programa Ruta Cooperativa. Sin duda alguna, el cuarto Censo Nacional Cooperativo realizado por el Instituto de Fomento Cooperativo y el programa Estado de la Nación trae consigo resultados de los grandes retos del movimiento cooperativo para el país. Retos económicos, sociales, que vienen a beneficiar al movimiento cooperativo en Costa Rica. En el set nos encontramos con don Juan Carlos Céspedes del Departamento de Desarrollo Estratégico del Infocop y don Guido Barrientos del programa Estado de la Nación, quienes nos van a comentar un poco de qué se trata el censo cooperativo y cuál es el análisis que le podríamos dar para beneficio de las cooperativas en el país. Don Juan Carlos, si nos comenta un poco qué es el censo y cuál es la importancia que tiene este censo para las cooperativas del país. Pues bien, básicamente la importancia de un censo es conocer la población meta, que en este caso del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo son las cooperativas. Las cooperativas lógicamente están compuestas por asociados y asociadas, pero en este caso el objetivo del estudio es la empresa como tal y detrás de ella las personas que están asociadas. Nos permite tomar una fotografía del estado actual del movimiento cooperativo, pues para conocer cuáles son precisamente esos retos de los que estás hablando, cuáles son las áreas en las que tenemos que fijarnos para efectos de definición de política pública y para hacer el análisis comparativo con otros ejercicios. Recientemente se publicó el dato de que son 1.000 millones de personas aproximadamente en el mundo que son asociadas a una cooperativa. Pues ese dato solo se puede construir país por medio de un ejercicio como el censo. Tal vez, don Guido, si nos comenta cómo se hizo el censo y cuál es el proceso que lleva para realizar este censo. Claro, el censo se realiza en el marco de un convenio específico entre el Infocop y el programa del Estado de la Nación dentro del CONARE. El programa es parte del Consejo Nacional de Rectores que reúne las 4 universidades públicas del país y ya tenemos una relación bastante vieja, tal vez más de una década, de tener, digamos, realizar investigaciones, capacitaciones, diferentes acciones con el Infocop. Y en este año, pues, el Infocop nos dio realmente la confianza de nosotros realizar el censo cooperativo. Para realizar este censo cooperativo se diseñó una encuesta específica consultada con diferentes actores dentro del movimiento cooperativa y diferentes especialistas para tratar de tener una visión general de la situación del sector cooperativo y de las cooperativas que lo forman. Y además también se hizo otra encuesta para el sector de cooperativas escolares y estudiantiles, que es un sector, digamos, particular, cuyo fin no es tanto la actividad económica, sino también más bien la parte educativa ¿verdad? de estos jóvenes cooperativistas, digámosles así. ¿Verdad? El censo empezó a finales del año 2011 y se concluyó más o menos en agosto, septiembre del presente año. ¿Cuál es el proceso? ¿Se van visitando a cada una de las cooperativas que existen en el país? Así es, se tiene que tener un padrón amplio de todas las cooperativas del país, las cuales se visitan para aplicarles el censo, o sea, el cuestionario, y se procura establecer una cita previa para tratar de que el informante sea la persona, digamos, que más maneja información en esa cooperativa para poder suministrarla. Normalmente casi el 70% fueron los gerentes de las cooperativas los que suministraron información para este censo. Don Juan Carlos, ¿cuál es el aporte de este censo para la toma de decisiones? ¿Cuál es el impulso para el movimiento cooperativo que se da a partir de este estudio? Pues bien, en términos generales, el censo lo que nos permite es saber cuáles son las áreas en las que particularmente el Infocop puede generar nuevas políticas públicas de atención al sector. No solo el Infocop, hay otros organismos propios del movimiento cooperativo, como lo es el CONACOP, como lo es el CENECOP o la
la CPCA, que se nutren de esta información para llevar a cabo sus proyectos. No solo nosotros, diferentes organismos como universidades o instituciones afines, ya sea porque son relacionadas con el sector del agro, con el sector servicios, incluso instituciones internacionales, necesitan datos de carácter censal para planificar sus acciones puntuales. Entonces, básicamente, el censo lo que nos permite es ese primer acercamiento de carácter general sobre lo que es la realidad de las cooperativas en el país. Don Guido, ¿cuál es el margen de error que existe en este tipo de estudios? Bueno, la cantidad de cooperativas que atendieron el censo y contestaron la encuesta superó el 90%, así que realmente que se cumplió, creo que fue cerca de un 92-93% de cooperativas que logramos entrevistar, por lo tanto realmente tiene una muy amplia aceptación los resultados del censo con los temas que abordamos, digamos, en la encuesta. Por supuesto que en un censo no es posible, digamos, averiguar grandes detalles ni temas tal vez específicos, pero sí dentro de este procurar diseñar o mostrar la fotografía general del sector, sí es muy confiable los resultados del censo por la cantidad de respuestas obtenidas. ¿Cómo es el proceso de coordinación del Infocop y el Estado de la Nación? ¿En qué colabora el Infocop inicialmente para darle los datos a Estado de la Nación? ¿Cómo se coordina esto? Pues bien, básicamente una de las primeras etapas que tiene que ver con la planificación es determinar qué es lo que queremos. Es como clarificar esos objetivos, qué es lo que estamos buscando, de qué manera abordaríamos y todas las discusiones que hay de por medio. Pues eso fue un proceso largo en el que nos cuestionábamos cuál era la mejor manera de abordar la problemática. Indiscutiblemente, el elaborar un censo es la alternativa para nosotros para llegar a todo el universo de cooperativas y pues conocer con saciedad de esta información. El segundo paso es depurar en la base de datos cuáles son las cooperativas que se visitarían. En este caso, el Infocop, con el Departamento de Supervisión, genera un listado de cuáles son las cooperativas que están activas, son las cooperativas que efectivamente llevan a cabo una actividad económica, que le están resolviendo sus necesidades a sus asociados, y con base en eso se elabora ese padrón, que es el que utilizaría la parte técnica, en este caso aportada por el Estado de la Nación, para ya empezar con el trabajo de campo. Hay una serie de etapas, como es ya la definición de las variables propiamente que se irían a trabajar y determinar pues quiénes serían los informantes clave y todas las cuestiones metodológicas como las rutas, todo el procedimiento de análisis de la información, etcétera. Básicamente eso es. Muy bien, vamos a una pausa y continuamos con más con el Censo Cooperativo Nacional. Más y más familias logran un sueño, más ideas son realidad, más hogares ya tienen techo y más cosechan su bienestar, donde todos somos dueños, todos triunfan por igual, más y más, en cooperativas se logra más. Las cooperativas hacemos bienestar, producimos futuro. Continuamos con más de Ruta Cooperativa, con el cuarto Censo Nacional Cooperativo 2012. Nos encontramos con don Juan Carlos Céspedes del Departamento Estratégico del Infocop y don Guido Barrientos del Programa Estado de la Nación, comentando un poco de cuáles son los resultados del Censo Cooperativo 2012. Don Guido, cuéntenos cuáles son los principales hallazgos del Censo Cooperativo. Claro, Evelyn. En este cuarto censo podríamos dar un panorama así general de los resultados del censo diciendo que entrevistamos a 376 cooperativas de adultos en las cuales actualmente están participando 860.843 personas asociadas, mientras que en el sector de cooperativas escolares y estudiantiles logramos entrevistar a 218 cooperativas
con 26.492 muchachos, niños y niñas asociados o iniciando, digamos, este camino del cooperativismo. Es un sector bastante concentrado. En San José y Alajuela está el 58% de estas cooperativas. Eso sí, cubren con sucursales una gran parte del territorio nacional y además, dato curioso, son cooperativas que están muy integradas, o sea, participan en estructuras de segundo nivel que les ayudan en la parte de comercialización, de representación política, ¿verdad? Más o menos 7 de cada 10 cooperativas participan en estos órganos de integración. También en el modelo, si lo vemos por modelo cooperativo, diríamos que en un modelo tradicional es la gran mayoría de las cooperativas, el 63% está en este modelo, mientras que al modelo autogestionario apenas hay un 24% de las cooperativas. Otro elemento interesante es que si lo analizamos estas empresas cooperativas por el tamaño, considerando el tamaño por la cantidad de empleados que tiene cada empresa cooperativa, nos encontramos que una cantidad muy importante de cooperativas, el 46%, son micro y pequeñas, o sea, tienen menos de 10 empleados. Pero a la vez también en el otro extremo encontramos a más o menos un 14% de las cooperativas que tienen más de 50 empleados. Entonces esto muestra, digamos, un elemento clave del sector. Es un sector de mucha diversidad, ¿verdad? Desde cooperativas muy pequeñas hasta cooperativas realmente bastante grandes, importantes, digamos, en términos del volumen de empleados y de producción. Es importante señalar que la gran mayoría de estas cooperativas está en el sector servicios, 279 cooperativas de las 376 son del sector servicios. Don Juan Carlos, ¿qué significan estos datos y cómo se pueden interpretar? Nos permite hacer una estimación de cuáles son las áreas en las que nos hemos fortalecido, cuáles son las áreas en las que necesitamos dar un poco más de énfasis pues, para apoyarlas y propiciarles el mismo crecimiento. Diría yo que el principal dato que resalta es un crecimiento de alrededor de un 8.5% en el número de empresas cooperativas respecto del censo anterior que fue elaborado en el 2008. Incluso esa tendencia a la alza viene desde el 2000. Ese crecimiento también se experimenta en cuanto al número de asociados. De 777.000 personas más o menos que había en el 2008 asociadas al Movimiento Cooperativo Nacional, pasamos a 887.000, como bien dijo Guido hace un momento. Eso representa un crecimiento de cerca del 14%. Comparándolo con la población nacional, tenemos la estimación de que aproximadamente 1 de cada 5 personas está asociada a una cooperativa en Costa Rica. Eso es cerca del 21% de la población nacional es cooperativista. De la misma manera, pues... A todo tipo de cooperativas, de cualquier sector. Este dato sí, es un dato agregado en algún momento pues para efectos técnicos y como dijo Guido en un inicio, la finalidad de las cooperativas escolares y estudiantiles es diferente, es un fin primordialmente educativo, es como sembrar la semilla en las nuevas generaciones para que se familiaricen con el modelo cooperativo y entonces la actividad económica pues no tiene el peso que tiene pues en las cooperativas de adultos. Pero este dato de 887.000 personas es el dato global de personas tanto de cooperativas de adultos como personas jóvenes, niñas y niños. También es importante señalar que aunque el 64% de las cooperativas son tradicionales, en términos de la cantidad de asociados que tienen las cooperativas, casi todos los asociados a las cooperativas están en este modelo de cooperativa, en cooperativas tradicionales. El 99% de los cooperativistas están en este modelo y este es un elemento importante. Y para mostrar también la gran variabilidad en términos de la empresa cooperativa, también hay, imagínense ustedes, aquí hay cooperativas de 12 asociados y hay otras cooperativas de más de 152.000 asociados, ¿verdad? O sea, ya no solamente por número de empleados, sino también por cantidad de asociados, se muestra esa gran diversidad que significan las cooperativas en el país. Y diversidad en tipos de cooperativas también. También mucha diversidad en tipos de cooperativas. Decíamos que casi una gran cantidad está en el sector de servicios, pero si lo descomponemos un poco,
nos encontramos que en actividades financieras y seguros están el 22% de las cooperativas, es la rama de la actividad donde hay más cooperativas. En la parte de comercio, el por mayor y el por menor está un 13%, otro tanto igual son en el sector de industria manufactureras, en el sector de enseñanza y capacitación hay un 10%, en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca hay un 13%, transporte y almacenamiento un 9% y otra gran cantidad de actividades económicas también están presentes las cooperativas. O sea, tienen presencia en buena parte del territorio, en muchas actividades económicas y con una actividad muy importante realmente. Tal vez otro elemento que me gustaría destacar. ¿Ha aumentado ahí, don Guido, el sector servicios? Sí, el sector servicios es ese sector que le decía tiene más cooperativas, ha crecido más y es un fenómeno, digamos, congruente con el resto del comportamiento del resto de la economía nacional, ¿verdad? Donde es el sector terciario, donde está servicios, el que más ha crecido, el más dinámico de la economía nacional. Las cooperativas un poco también están en esta área. ¿Y por qué se da esta tendencia, don Juan Carlos, del aumento todavía mayor del sector servicios que de los otros sectores de cooperativas? Bueno, la respuesta está ligada a los movimientos macroeconómicos, porque parte de lo que menciona Guido es una tendencia que no solo se da en el movimiento cooperativo, sino que se da en el sector nacional y a nivel internacional. El sector primario, lo que es la explotación directa de los recursos naturales de la tierra, en fin, pues es un sector que concentra la menor cantidad de un valor agregado como actividad económica. Pues naturalmente las empresas van a tratar cada vez más de moverse a actividades que les generen un mayor valor agregado, y pues lógicamente que eso se va migrando hacia el segundo o el tercer sector de la economía. Pues digamos que podríamos verlo con buenos ojos el hecho de que el movimiento cooperativo también vaya afín con esta transición, siempre, eso sí, dándole la importancia del caso a que se mantenga una buena porción de las cooperativas en lo que es el sector del agro o el sector de la industria. Pues básicamente lo que apelaríamos ahí es que efectivamente se da, que las cooperativas busquen maneras de ser más competitivas dentro del sector en el que se encuentran. Pero como fenómeno global, viéndolo en el sentido de que hay un cambio en cuanto al número de empresas que hay en un sector y otro, pues es un proceso natural que como les repito, pues es propio de todos los sectores, no solo el movimiento cooperativo. Muy bien, vamos a una pausa y continuamos con el Censo Cooperativo Nacional. Más y más familias logran un sueño, más ideas son realidad, más hogares ya tienen techo y más cosechan su bienestar, donde todos somos dueños, todos triunfan por igual, más y más, en cooperativas se logra más. Las cooperativas hacemos bienestar, producimos futuro. Continuamos con más de Ruta Cooperativa, con el cuarto Censo Nacional Cooperativo 2012. Estábamos hablando con don Guido, representante del programa Estado de la Nación, y cuáles son los datos o principales hallazgos que nos tiró el Censo Cooperativo 2012. Tal vez en la parte de los asociados a las cooperativas, es importante señalar que el censo nos muestra que el 57% son hombres, o sea, los hombres tienen una situación mayoritaria en el sector cooperativo, y de todos los cuerpos directivos, que reúne casi a 5.000 personas, el 61% también son hombres, ¿verdad? Y en la parte de colaboradores, o sea, la gente que trabaja en las cooperativas, es interesante señalar que el 70% de los colaboradores y el 70% de los gerentes también son hombres. Entonces aquí hay un dato interesante. En la parte de capacitación tenemos que decir que las empresas cooperativas dedican bastantes recursos a capacitar a sus miembros, ¿verdad? Cerca de $7 millones fueron invertidos en este sector, y sí vale la pena señalar de que encontramos algún desfase entre la oferta ¿verdad?, de todos los temas o actividades de capacitación con las demandas que tienen en las cooperativas. Y entrando al sector de cooperativas escolares,
también quisiera recalcar algunos pequeños datos para tener una imagen general de este sector. Primero, de las cooperativas escolares y estudiantiles, el 70% están en escuelas, o sea, la gran mayoría son estudiantes de primero y segundo ciclo. 50% ahí están en Guanacaste y Alajuela, están bastante concentradas también. Y las actividades principales que realizan es ahorro y la parte un poco de librería, digamos como actividades económicas, aunque ya dijimos que para este sector no es lo más importante es el proceso de enseñanza de los valores cooperativos. También tendría que decir de este sector, muy puntualmente, que el 55% son mujeres. Aquí en este sector se revierte, ¿verdad? En la parte de adultos los hombres son predominantes, pero acá las mujeres tienen una situación mucho más amplia. Y en términos de la cantidad de matrícula de estudiantes en el país, están en cooperativas escolares y estudiantiles el 3,2% de todos los matriculados en la escuela y el 1,6% de los matriculados en colegios. Todavía, digamos, estas cooperativas llegan a un sector, digamos, pequeño de estudiantes, tanto de escuela como de colegio. Y señalar finalmente también que tienen procesos muy importantes en términos de capacitación, estas cooperativas, ¿verdad? El 38% son capacitaciones en temas de finanza y administración y el 78% en temas de cooperativismo, como es lógico pensando en el fin que tienen estas cooperativas. Un poco para hacer relevo generacional más adelante. ¿Cuáles podrían ser las principales conclusiones y retos a nivel técnico después de este censo cooperativo? Bueno, antes de eso me gustaría mencionar algunos datos que va ligado, parte de lo que recién está mencionando Guido, y que va llegándonos a lo que es las conclusiones y esos retos. Hemos hecho algunas comparaciones de los datos generados en el tercer censo cooperativo del 2008 y el actual censo del 2012, y le podría mencionar algunos datos como que de 365 millones de litros de leche producidos en el 2008 pasamos al 2012 a 418 millones de litros de leche. Un crecimiento también considerable en el sector de beneficiarios a las cooperativas de electrificación rural, puesto que en el 2008 eran 513.000 personas beneficiadas aproximadamente, y ahora estamos hablando de alrededor de 708.000 personas. Eso también hay que combinarlo con el hecho de que las cooperativas de electrificación rural cubren cerca del 99% de su rango de acción, es decir, de las personas que requieren el servicio pues, en las zonas rurales. En las cooperativas del sector financiero, en el 2008 representaban el 7.6% de los activos del sistema financiero nacional y ahorita estamos en el 8.4%. Cuando Guido mencionaba el tema de la cobertura a nivel nacional, pues no solo crecimos de 347 cooperativas de adultos a 376, sino que en cuanto a los puntos de servicio, es decir, esas oficinas más las sucursales que tienen, pasamos de 732 a 746. Un dato que llamó mucho la atención durante el evento oficial de presentación del censo es el optimismo con el que los cooperativistas ven el panorama pues, cooperativo y el panorama nacional. Los compañeros del Estado de la Nación han hecho bastante investigación y eso se ha reflejado claramente en los informes del Estado de la Nación, el tema del pesimismo y cómo la gente ve la situación nacional en diferentes sectores. Pues resulta que de las personas encuestadas durante el trabajo de campo del censo, 73% de ellos consideran que su cooperativa va a estar mejor en un futuro cercano. Mejor respecto del momento actual de la entrevista, pues. Todos estos son datos relevantes para nosotros para ver eso, cómo se ha ido comportando el sector cooperativo en estos últimos 4 años y pues también nos va dando las pautas de cuáles serían nuestros retos. Uno de los más importantes en el tema de la educación y la capacitación va con lo que recién mencionó Guido, que es hay una oferta de temas de educación y capacitación, pero una demanda y la oferta respecto a esos temas no necesariamente está empatando como debería. Pues entonces, tanto el Infocop como los organismos que están vinculados al tema deben de tomar cartas sobre el asunto.
En el tema del relevo generacional que usted mencionó, efectivamente, la cobertura que tiene el cooperativismo escolar y estudiantil es muy poco comparado con la población estudiantil nacional. Pues bien, no solo es algo que queramos hacer, es algo que por ley está establecido así, que es la enseñanza del cooperativismo en el sistema educativo nacional, pues ese claramente es un reto importante, que ahí es donde tenemos que tomar ¿Se piensa explotar un poco esta información en algunos otros procesos de investigación? Claro. Sí, definitivamente. La mayor parte de nuestras expectativas, una vez que terminamos con el trabajo de campo del censo, es precisamente pasar del dato a la generación del conocimiento. No solo nosotros estaríamos involucrados en eso. La idea es que tanto organizaciones como lo es el Estado de la Nación, como otras organizaciones amigas, en este caso del Infocop, se acerquen y conozcan la información del censo, que si bien es cierto, nos dan pues una fotografía, un panorama general, sirva como un primer paso para llegar a temas puntuales de investigación. En el pasado nosotros tuvimos contacto con la Universidad de Costa Rica, la Universidad la UNA, la UNED, el IICA y diferentes organizaciones. Recibimos visitas de personas de Canadá incluso, buscando información del censo. Pues la idea es que esa situación se replique a partir de los datos del cuarto Censo Nacional Cooperativo, que haya una explotación rica de toda esta información, que la gente se anime a escribir, que la gente se anime a generar investigación, y en eso el Infocop está apostando bastante en lo que viene el próximo año, el 2013, en propiciar esa serie de eventos que permitan esa explotación del conocimiento. Bueno, lamentablemente, don Juan Carlos, don Guido, se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa Ruta Cooperativa. Si desean encontrar más datos sobre el Censo Nacional Cooperativo, lo pueden encontrar en la página del Infocop o en la página del Año Internacional de las Cooperativas. Nos despedimos y la otra semana continuamos con más temas del movimiento cooperativo. El movimiento cooperativo presentó su programa Ruta Cooperativa. En cooperativa se logra más. Más y más familias logran un sueño, más ideas son realidad, más hogares ya tienen techo y más cosechan su bienestar, donde todos somos dueños, todos triunfan por igual, más y más, en cooperativa se logra más. Las cooperativas hacemos bienestar, producimos futuro.